continuaremos con los programas que estamos dedicando a revisar las obras que contienen los acervos de la Universidad de Guadalajara en sus distintas sedes, y en este caso hablaremos nuevamente sobre la Pinacoteca Atanasio Monroy, esa importante pinacoteca que se encuentra situada en el Centro Universitario de la Costa Sur de Jalisco, en Autlán, y que está conformada por la obra de todos aquellos artistas que han participado y han ganado dentro del premio de pintura José Atanasio Monroy. Hoy escucharemos la palabra de Jacqueline Lozano, una artista nacida en Guanajuato, que trabaja y radica en la ciudad de León, en la capital del estado, y que ha tenido a lo largo de su carrera iniciada alrededor de principios de este siglo, ha tenido una serie de éxitos muy importantes, y bueno, ya iremos platicando sobre ello, pero sí es importante conocer de voz propia de los artistas qué los lleva a realizar la pintura que trabajan. En este caso, pues nos interesa saber sobre esa pieza con la cual ganó la Atanasio Monroy, que es una pieza trabajada con una técnica mixta, con aerosoles, con óleo, con pintura acrílica, y la cual tituló Ruina Arquitectónica. Su obra forma parte ya de las colecciones de la universidad y también de otras colecciones del país, a pesar de que es una artista pues bastante joven. Compartiremos pues hoy nuestro interés por conocer su obra y por saber lo que ella piensa sobre su propia obra, saber cómo trabaja, en fin, toda una serie de aspectos que escucharemos a través de su propia voz. La obra de la tercera Bienal José Atanasio Monroy lleva por título Ruina Arquitectónica y es una pieza de pintura que es de técnica mixta y las medidas son 100 por 80 centímetros. En esa pieza, bueno, pues visualmente es una representación de una construcción que ha sido derruida y forma parte de una serie de obras en las que yo estaba trabajando con un poco una exploración matérica. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de ver el cuadro en vivo, pues se van a dar cuenta de que hay un trabajo, por ejemplo, de capa sobre capa, como de estratos en la pintura. Y esto básicamente yo lo estaba un poco explorando con una intención de transmitir en el cuadro una construcción como a manera de vestigios. Cuando vemos una obra en una exposición, la vemos ya como una obra terminada en su totalidad, y la contemplación de esa pieza pues puede llevarnos a la reflexión, puede llevarnos a emociones, a tener recuerdos, en fin, podemos tener reacciones distintas ante la obra, pero poco sabemos sobre cuál fue el proceso de esa pieza, qué llevó a elaborarla, cuál es el antecedente que hay detrás de esta pieza y cómo el artista logró expresar lo que estamos viendo en ese momento ante nuestros ojos. Entonces, ese proceso de creación que puede partir de una idea muy establecida, muy razonada del artista, que está dentro de un proyecto muy elaborado, o puede ser que el artista haya trabajado la pieza llevado más por su intuición, más enfrentándose con el espacio en blanco y lo que vaya dictando en ese momento su emoción. Y bueno, pero será entonces interesante escuchar qué es lo que nos dice Jacqueline respecto a ese proceso que la lleva a realizar esta obra. Bueno, pues creo que en mi trabajo un poco de las dos formas, tanto con la intuición como con los proyectos, porque creo que como artista, pues es muy difícil que te separes del todo de la intuición, porque tienes por lo regular la sensibilidad abierta y entonces te surgen ideas y es cuando tratas de plasmarla en lo que tengas a la mano, un papel, una libreta, una servilleta, lo que sea, ¿no? Pero es en ese momento donde está
por ejemplo, trabajando la intuición, que es cuando tú generas a lo mejor o maquilas o incubas una idea que te da para un tema de un proyecto y que posteriormente ese proyecto se materializa en una serie de obras, ¿no? Entonces, por ejemplo, no siempre, como les comento, no siempre yo tengo un bastidor listo para estar pintando, ¿no? Hay ocasiones que no tengo el material a la mano, pero tengo la idea, tengo la chispa y a lo mejor tengo un papelito a la mano y lo escribo, lo apunto, lo dibujo y después pues lo llevo a la mejor a algo más, lo profundizo un poco más. O tengo una libreta, por ejemplo, les voy a enseñar aquí, un poquito, no sé si se alcanza a ver, pero hay ideas que yo pienso y a lo mejor las hago en la libreta, pero nunca llegan a ser obras en concreto en sí. No significa que no lo vayan a hacer, porque quizás en un futuro yo vuelvo a abrir la libreta y es de donde me surge nuevamente una cosa nueva, ¿no? O pienso otra cosa distinta. Pero pues también se quedan como bocetos. O por ejemplo acá, son registros, o sea, visuales, y que bueno, me ha dado mucho que pensar y que me ha pues puesto, por ejemplo, en la cabeza ideas o temas de proyectos que así han terminado en series de obras. Entonces, bueno, creo que se trabaja un poco en conjunto, está conectado entre sí, trabajar con la intuición, trabajar a través de un proyecto, porque primero incubas, tienes la idea, y bueno, si cuentas un poco con los recursos, pues también lo materializas en series de obras. El tema que aborda Jacqueline en el cuadro nos lleva pues a la idea de la arquitectura, a pensar también en espacios urbanos, a pensar en estructuras y la imagen nos puede conducir pues a mundos muy abiertos. Nuestra interpretación puede ser muy distinta a lo mejor a la del artista, porque una vez puesta la obra en circulación a la mirada del público, pues ya va cobrando otros sentidos y el público es quien va a ir complementando la idea de esta obra. Ella parece expresar en su pintura sus preocupaciones ambientales, existenciales, pero sigamos escuchándola, sigamos oyendo qué es lo que soporta la creación de sus obras y cuáles son los temas que trabaja. Bueno, creo que los temas que han sido como más recurrentes en mi obra han sido el espacio y el vacío. El espacio porque, bueno, yo estudié como formación académica ya hace muchos años la carrera en mecatrónica y en esta carrera estaban muy presentes lo que son los esquemas, los diagramas, los esqueletos, todo esto del dibujo técnico y creo que eso fue lo que fue como formando mi propia idea de espacio y me di cuenta que estaba muy vinculado con el vacío y me preguntaba yo a mí misma, ¿no? ¿Vacío por qué? ¿Por qué, por qué mi interés en el vacío? ¿Por qué el vacío en sí? ¿Cómo abordarlo, no? Y todas esas cuestiones me llevaron como a querer profundizar más en esta idea del vacío. Y dentro de las reflexiones, entonces piensas, bueno, quizás es un poco por el contraste de lo lleno. Digo, mucha gente que vivimos en ciudades, por ejemplo, nos podemos identificar con esto de que los espacios cada vez parecen más pequeños porque pareciera que hay más gente, ¿no? O de repente te ves con demasiadas ocupaciones, demasiadas necesidades, demasiado bombardeo de informaciones. Todo esto de lo lleno creo que es lo que ha detonado un poco en mí también esta necesidad de explorar en el vacío. Y también movida un poco por esta parte psicológica o espiritual que tengo como humano, como individuo, que tiene una necesidad a lo mejor de encontrar espacios de tranquilidad o de silencio. Y entonces el conjunto de estos dos temas, espacio y vacío, creo que están interconectados y al final de cuentas en mi obra en general los he abordado de alguna u otra manera.
Los éxitos de esta artista se han visto avalados con el reconocimiento de premios en varios certámenes, como el Certamen de Arte Joven, como la Bienal FEMSA, la Bienal de Pintura Rufino Tamayo, el Alfredo Salce, el Premio de Pintura José Chávez Morado, la Bienal Rafael Coronel y desde luego esta Bienal José Atanasio Monroy. Esto significa que ella ha tenido la oportunidad de entrar en contacto con las opiniones y con personas de jurados, personas reunidos tanto en ciudades como su propia ciudad en Guanajuato, como Monterrey, Zacatecas, Aguascalientes, la misma ciudad capital, México, y la experiencia que en ella han dejado estos contactos, pues quisiéramos escuchar qué significa para ella haber entrado en conocimiento de ser ganadora de estos premios y el contacto con esos otros públicos, como en el caso también del Atanasio Monroy, que se presenta en Jalisco. Bueno, creo que los concursos para mí han sido una muy grata experiencia en mi vida. Como artista, normalmente yo en lo personal pues tengo etapas. Por ejemplo, tengo la etapa de ir al interior y es una etapa en la que estoy yo, mis ideas, mis pensamientos, mis emociones, mis cuadros. Es un poco un tanto introvertida, podríamos decir, ¿no? Y después viene esta etapa que es como de ir al exterior, ¿no? Esta necesidad que como humano creo que muchos tenemos de compartir, de salir al mundo, a lo mejor de ser parte de una comunidad, quizás. Entonces, para mí, los concursos o las becas también, puedo hablar un poco de eso, han representado para mí como esos medios a través de los cuales yo he podido comunicar hacia el exterior un poco de estas pulsiones que tengo en mí, ¿no? Y no solo está la parte del estímulo económico, sino que obviamente es una ayuda que te permite a lo mejor seguir creando y seguir, no sé, de alguna forma no dejando de creer y de hacer, ¿no? Pero está la otra parte que para mí representa mucho, tanto de becas como de concursos, que es esta parte donde puedes llegar a conectar con otros seres, ya sean seres que se han dedicado, al igual que tú, a vivir en el mundo creativo y con quienes muchas veces pues te topas en el camino y hacen proyectos juntos, ¿no? Se generan otras ideas, otros proyectos más grandes. O seres que a lo mejor con el simple hecho de que tienen la oportunidad de ver un cuadro en vivo, llegan a conectar contigo no sé, porque el cuadro les transmite esa emoción o esa idea que en ese momento tú intentabas como artista quizás plasmar, ¿no? Entonces creo que es esa parte de la comunicación hacia afuera que creo que los concursos y todos estos estímulos o mecanismos como becas, concursos, proyectos de exposición te permiten como artista llevar tu trabajo, tus ideas hacia más gente. Finalmente, pues terminaremos esta sesión de hoy pidiéndole a Jacqueline que nos hable sobre sus planes más próximos y desde luego los esperamos para seguir conversando sobre otros artistas que también tendrán la palabra dentro de este espacio. Muchas gracias. Bueno, pues como les había mencionado, pues mucho de mi trabajo gira en torno a estas dos ideas que son el espacio y el vacío. Y en lo personal me interesa seguir indagando, explorando y reflexionando en estos dos conceptos en mi trabajo, porque me parece que, bueno, son conceptos muy amplios, muy abstractos, que me dan para más. Y pues mucho de mi desafío como artista en este momento pues es intentar plasmar o intentar materializar
algo tan intangible como el vacío.